Hola a todos, comenzamos esta unidad dedicada a la Segunda Guerra Mundial. En nuestro primer vídeo vamos a hablar de lo que ocurre antes del inicio del conflicto, lo que hemos llamado el camino a la guerra. Esto enlazaría con la unidad anterior en la que vimos el periodo de entreguerras, pues esto enlazaría justamente con esa parte. Bien, comenzamos. Bien, el origen del conflicto ya lo sabemos, hay que buscarlo en diversos elementos. Uno de ellos, o uno de los principales, sería la paz de Versalles, ya que sabemos que se estableció de esta forma una paz que para Alemania está basada en la humillación y en el resentimiento, y eso generaron, ya lo sabemos, ansias de revancha. También hay que añadir toda la problemática generada por la crisis de 1929 y el ascenso, por supuesto, del nazismo en Alemania. Y de esta forma se van a crear así las circunstancias propicias para que se produzca esta Segunda Guerra Mundial. Bien, comencemos hablando sobre la política expansionista de la Alemania nazi. Va a imponer en Europa esa idea de construir un gran Reich, ese tercer Reich, y conquistar lo que ellos llamaban su espacio vital, el espacio que Alemania necesitaba para desarrollarse de forma plena. En 1935 y en el 36 van a anexionarse el Sarre y van a remilitarizar Renania. Con esto van a romper, obviamente, el Tratado de Versalles, pero no hay una reacción por parte de las potencias democráticas, de Francia o de Gran Bretaña. Van a seguir y en 1936 y en 1939 Alemania va a intervenir en la Guerra Civil Española también. Eso va a producir una aproximación entre Hitler y Mussolini, que ambos van a apoyar a los sublevados. En octubre del 36 se va a formalizar la amistad de ambos países con el llamado eje Roma-Berlín. Y un mes más tarde van a firmar con Japón el llamado Pacto contra la Unión Soviética, el Anti-Comintern. A este pacto más tarde se unirán otros países, destacando Italia, Hungría e incluso España. La idea con este pacto es de aislar a la Unión Soviética. Y con todo esto queda demostrada la debilidad de las democracias europeas, que no van a intervenir, ¿vale? Se va a optar por una política de no intervención. Gran Bretaña será la abanderada de la llamada política de apaciguamiento, que va a estar dirigida por el primer ministro Neville Chamberlain, aparece ahí en la imagen, que era del Partido Conservador. Bien, pues él esperaba que Alemania, tras lograr esas aspiraciones de unificación germánica de la que ya hemos hablado, pues la política expansionista terminará ahí. Veía por otro lado a Hitler también como un aliado frente a la Unión Soviética y lógicamente frente al comunismo, y ya hemos hablado del pánico que había en Europa en ciertos sectores a ese comunismo, y también por otro lado ganaba tiempo para aumentar la producción armamentística británica. Si llegaba el caso y había que intervenir, pues que hubiera habido tiempo para prepararse militarmente. Francia, por otro lado, va a apoyar esta política completamente y Hitler todo esto lo ve como una tolerancia hacia su programa expansionista. Alemania no va a parar y va a continuar su expansión, y en el 38 va a ocupar y se va a anexionar Austria. Semanas más tarde ocupará los Sudetes, que es una zona de Checoslovaquia donde había una importante población alemana. Se va a producir la conferencia de Múnich en septiembre de 1938, en la que Hitler va a llamar a distintos representantes de otras potencias europeas. Van a participar los jefes de gobierno de Alemania, de Gran Bretaña, de Francia y de Italia. Y ahí se va a aceptar los territorios conquistados por Alemania con la garantía de que Alemania no atacará el resto de Checoslovaquia. Ese es el pacto que sale de esta conferencia. Pero el pacto en el 39 lo rompe Alemania y saltan las alarmas de las potencias democráticas. Por otro lado, en Japón era una gran potencia, era la gran potencia imperialista del Extremo Oriente. Ante la crisis de la década de los 30 se va a plantear también esa idea de disponer de un espacio vital. Las islas japonesas tienen poco territorio, entonces ellos tienden a expandirse o buscan la expansión en el continente. Todo esto para extraer materias primas y también para tener un mercado al que exportar sus productos. Van a desarrollar una poderosa industria armamentística y por otro lado se van a acercar a la Alemania nazi. Y firman, como ya hemos dicho, el pacto Anti-Comintern. La Unión Soviética era la gran enemiga de su zona. Pensamos que en un mapa la cercanía que hay y ya entre la Unión Soviética y Japón, y ya hemos hablado en temas anteriores de la conquista de territorios rusos por parte de Japón.
Aprovechando los problemas internos de la República China, Japón va a invadir Manchuria en 1931 y va a crear allí un estado satélite japonés, que es el llamado estado de Manchukuo. Ahí lo tenemos en el mapa. La Sociedad de Naciones va a condenar esta acción, pero Japón ni se va a retirar y encima va a decidir invadir el resto del país en 1937. Y comienza, por tanto, la guerra chino-japonesa. Bien, vamos a terminar hablando de cómo se produce el inicio de la guerra en Europa y comentamos que tras lo ocurrido en Checoslovaquia, el siguiente objetivo del expansionismo alemán va a ser Polonia. Hitler sabía que podía generar la entrada en guerra de Francia y Gran Bretaña, ya que estaban aliados. Pero para evitar una guerra en dos frentes, va a acercarse a la Unión Soviética, lo cual puede parecer extraño, pero desde el punto de vista de evitar dos frentes era bastante lógico. ¿Cómo lo hace? Pues busca su neutralidad en caso de que se produzca un conflicto, para que la Unión Soviética no intervenga. Los rusos estaban preocupados por el avance alemán, por otro lado, pero estaban aislados y no esperaban ninguna ayuda en caso de que hubiera una invasión alemana. Así que la idea de la neutralidad en principio no les parece mal. Así que se firma un pacto germano-soviético de no agresión, de no atacarse, en agosto del 39, y esta incluía algunas cláusulas secretas. La más importante era que Alemania y la Unión Soviética se repartirían Polonia y que la Unión Soviética controlaría Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania, la zona del Báltico. Bien, pues Alemania invade Polonia reclamando la ciudad libre de Danzig, que era una ciudad que tras la Primera Guerra Mundial había perdido, era una zona habitada por alemanes, pero que estaba en el territorio de Polonia, como se puede ver en el mapa, era el corredor polaco. Había dos zonas de Alemania separadas por Polonia y ahí teníamos a la ciudad de Danzig. Bien, pues con esa excusa, con la excusa de reclamarla, el 1 de septiembre comienza la invasión de Polonia. El día 3, lógicamente, Francia y Gran Bretaña reaccionan y declaran la guerra a Alemania. Y comenzaba de esta forma la Segunda Guerra Mundial. Pues hasta aquí este vídeo en el que vamos a dejar la historia en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y gracias por verlo.